Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tráfico Visual. Soy Ileana Ramírez y hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales. La artista visual peruana Luisana González Quattrini, radicada en Basilea, Suiza, y la curadora e investigadora mexicana María Claudia Gamboa, quien vive y trabaja en Alsacia, Francia. Conversamos sobre sus trayectorias, experiencias migratorias, vínculos afectivos y la relación entre arte y territorio. También exploramos su colaboración en la exposición Le Mot en el CRAC de Alsacia, donde María Claudia escribió sobre las obras de la muestra, incluyendo las pinturas de Luisana, habitadas por formas mutantes, cuerpos levitantes y criaturas anfibias. Les invitamos a escuchar esta conversación, donde el arte, el desplazamiento y las redes de afectos se entrelazan para imaginar nuevos espacios compartidos. Bienvenidas al podcast de Tráfico Visual. Está con nosotros hoy María Claudia Gamboa y Luisana González Quattrini. Para mí es un gusto tenerlas en el podcast de Tráfico Visual. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Estoy muy feliz de tenerlas. Estoy muy contenta. No puedo contener mi emoción porque finalmente estamos aquí reunidas en este encuentro virtual. Hola Ileana, mucho gusto estar aquí con ustedes. Parece como algo que tenía que suceder, ¿no? Gracias por hacerlo suceder a las dos, a Luisana y a Ileana. Ahorita no estoy en Alkirch, es un lugar donde es un pueblito alsaciano donde trabajo en un centro de arte que se llama el CRAC Alsace, porque hoy es día feriado. En otras circunstancias estaría ahí. No te habías equivocado, pero resulta que como es día feriado estoy en Mulhouse, que es una ciudad muy cerquita, está a 15 minutos en tren de Alkirch. Sigue siendo Alsacia, es Francia, y es una ciudad más industrial. Okay. Hola Bueno, Luisana, ¿cómo hola, estás? Es hola, verdad que hoy muy es feliz, feriado, no me acordaba. sí, muy Y feliz de es verte cierto. otra vez, de verlas a las dos, estoy encantada. Estaba esperando ya verlas pronto y estoy muy feliz de estar acá. Gracias, Iliana. Gracias a Tráfico Visual por invitarnos, por pensar esta entrevista que creo que, como dice Mariclau, tenía que pasar. Estamos muy felices. Gracias, Iliana. No, de verdad que a ustedes y bueno, para los que nos escuchan se preguntarán, porque hoy este programa es muy internacional, no solo porque nuestras invitadas son de países cercanos a Venezuela, en América Latina. Luisana es de Perú y originalmente. Luego nos contará un poco de su historia a lo largo de estos años. Y Marie Clau, bueno, originalmente de México. Digo originalmente porque, bueno, con el paso del tiempo ocurren muchas cosas y ya los temas de identidad y de residencia y nacionalidad van variando. Pero eso es parte de los temas que hoy vamos a hablar en el programa. Em, pues sí, yo conozco a Luisana en el 2023, cuando tuve la oportunidad de hacer una residencia en, en la ciudad de Basel, en Suiza, y bueno, por cosas del destino que agradezco y gente en común muy querida, la conocí. Y luego conocí a Marie Clau a través de una gran amiga también, una gran artista como Guadalupe Salgado. Pero después pasó un poco el tiempo y en un viaje que hicimos Luisana y yo a visitar una exposición que gracias a Mariclau por esa invitación pudimos ir a ese fantástico espacio de crack. Pero bueno, para presentarlas brevemente, Luisana González Quattrini es artista visual, pintora, a veces escribe, bueno, eh, es una creadora increíble y no me voy a extender en esas cualidades, porque bueno, para eso es esta conversa de hoy. Y Marie Clau
bueno, es toda una especialista en arte dedicada a la curaduría independiente. Actualmente es, bueno, también es investigadora, es mediadora, se encarga como de toda el área de mediación y comunicación en este espacio en Crac, en la región de en Alsacia, que como les dije al principio, está muy cerca y allí es como esto es lo interesante de cómo se van un poco borrando esas fronteras entre países, entre espacios y bueno, la facilidad de ir y volver a estos lugares, ¿no? Eh, este encuentro no es tan casual, no solo por estos vínculos afectivos y de amistad, sino porque también ustedes recientemente coincidieron en una exposición en la cual participó Luisana junto con un grupo de artistas y, y bueno, Marie Clau era parte también de ese equipo. Pudiste escribir un texto acerca del trabajo que iba a presentar Luisana. Entonces, bueno, una de las grandes curiosidades es como conocer cómo Luisana y Marie Clau llegan a Europa. Entonces, de repente podemos comenzar con Luisana. A ver, como que nos eche ese cuento. eh, Más o Ya, menos, a ver, cómo fue? acordándome. Es que hace años ya. La primera vez que llegué a Europa tenía 22 años y llegué a Milán por primera vez a la casa de una tía que yo no conocía, una prima de mi mamá, una profesora de biología. Y me fui, me acuerdo, mi hermano mayor me regaló un ticket de ida nada más. Y, yo estaba en la universidad en ese momento y me faltaba todavía 2 años para acabar Bellas Artes. Y se me había hecho muy largo porque en Bellas Artes, en la Universidad Católica de Lima, te enseñaban hasta los años 60, no querían enseñarte más, entonces era muy repetitivo y decían que 60 es lo más próximo que se podía estudiar porque si no era muy cercano y Ujú. entonces yo sentía muchas limitaciones y dije, bueno, me regalan el ticket, me lanzo a Europa, soy suiza, nunca había viajado a Europa, pero tenía la doble nacionalidad. Entonces dije, veremos qué pasa. Y empecé en Italia, empecé con 22 años en Italia en el 95 y me quedé un año en Florencia eh, estudiando ahí. Me encantó porque era una ciudad chica, la podía caminar, que a diferencia de Lima, que siempre estás en el vehículo, que no puedes caminar la ciudad porque las distancias son gigantes. Estaba fascinada de estar en una ciudad tan, que era como vivir en un museo y que la podía caminar y viví ahí un año y después se me acabó el año y mis padres me dijeron, bueno, ya regresa. Y en ese momento dije, creo que llegó el momento de ver qué es este pasaporte suizo que tengo y qué puedo hacer con él, ¿no? Entonces empecé a viajar sola en tren de Florencia a Suiza a ver qué podía hacer. Y encontré que en Ginebra había una escuela interesante y apliqué, me aceptaron y ahí estuve 2 años. Conseguí una beca, conseguí un squat para vivir, que un squat eran como lugares tomados en los que podías entrar y de ahí solamente pagabas luz y la luz nada más de verdad y el consumo de gas para la calefacción en invierno. Y me quedé ahí de un par de años y me encantó la experiencia de vivir ahí y después estuve ahí en la escuela, que era otro mundo porque era, a diferencia de Bellas Artes, era una escuela que había mucho arte conceptual en el momento, entonces los profesores solo te conversaban, no te imponían nada, no te enseñaban nada, entonces era como realmente otra forma de pensar, ¿no? Y vi cursos completamente diferentes y me encantó. Después, así fue mi llegada a Europa. A ver, Mariclau, ¿cómo en tu caso, tú eres de México? ¿De qué parte de México? Sí, yo soy de México, nací en la capital, pero soy guayaba. Así les dicen a las personas que, pues, que prácticamente ya son locales de la ciudad de Cuernavaca, Ah, Cuernavaca, ok. Morelos. Es una ciudad que está a 1 hora aproximadamente de la capital en carretera, en coche. Y crecí ahí.
crecí allí, nunca viví en la Ciudad de México, es algo que lo tengo ahí como una espinita porque sigue siendo parte de mis planes futuros, pero no he tenido la oportunidad de vivir ahí nunca y crecí entonces en esta ciudad que le llaman la ciudad de la eterna primavera, porque siempre hace 25 grados Ay, qué belleza. y donde no hay realmente cambio de estación también, de estaciones. Eso, bueno, me estoy un poco adelantando, pero cuando llegué a Europa fue que, ¿qué? ¿Invierno? ¿Primavera? ¿Verano? ¿Qué es toda esta locura? Y ahí había una escuelita que es parte del liceo francés. Se llama la Escuela Molière, está en un pueblito que se llama Ocotepec. Y resulta que mi mamá nos inscribió a mí, a mi hermana y a mi hermano en esa escuela porque se le hizo muy curioso. Y esa curiosidad se convirtió en el destino de pues 3 personas, porque ¿qué haces con ese bagaje cultural que de pronto aprendes cuando tienes 5 años? Que es cantar canciones en francés, rondas, ¿no? De niños en francés en vez de en español, tomar clases de deporte en francés también, de música. Y de repente, pues ya mis papás tuvieron que ponerse a aprender francés porque para ayudarnos con la escuela, con la tarea. Y de ahí, pues pasó el tiempo y para mí se convirtió en una evidencia que tenía que, o sea, no entendía cómo es que después iba a acabar, tenía yo que seguir en ese sistema. Y así fue como decidirme a los más o menos como tú, Grisana. A los 19 yo eh, me fui a París con esta simple, muy estereotípica idea de, bueno, pues arte París, ¿no? Y seguro va a ser increíble y facilísimo llegar y encontrar a todos los artistas del mundo. Y bueno, por suerte que llevaba yo esa energía, porque bueno, después lo que vino, pues todas las realidades, ¿no? De encontrar un departamento, que te deja, también, ¿no? Encontrar personas que confiaran en una persona migrante, en que fuera a pagar la renta, sin que hubiera detrás una garantía, ¿no? Alguien francés a quien entregara cuentas, ¿no? Eh, sí, por detrás. Entonces, bueno, eso ya fue como el primer golpe de realidad. Y después, bueno, los estudios que yo estudié historia del arte. La verdad fueron muy buenos cursos. Yo estuve muy feliz, los estudié en la Sorbona, en París 4. Y seguí hasta que hice un máster en la Escuela del Louvre de investigación de 2 años. Ahí fue donde integré este grupo que se llama Venus d'ailleurs, Venidos del extranjero, historias de migración y exilio. Tuve mucha suerte porque es una escuela realmente hecha para personas que quieren ser conservadores, conservadoras, ¿no? De museos, cuidar colecciones, un patrimonio ya constituido y antiguo, ¿no? De hecho, está hecho para las personas que quieren trabajar en el Museo del Louvre. Y yo tuve suerte de caer en este grupo porque es un poco el grupo en donde se hablan de otras cosas, en donde también se codea con el arte contemporáneo y cuestiones políticas mucho más actuales. Entonces así quedé. Y después de eso integré un máster de nuevo, como un boomerang, volví a París 4, a la Sorbona, y ahí me formé durante un año en una formación que se llama el arte contemporáneo y su exposición. Dura un año y las personas que quedan seleccionadas durante un año tienen que organizar una exposición eh, con de la mano con las escuelas, las bellas artes de París y las artes decorativas también de París. Entonces los estudiantes de último año trabajan con los curadores estudiantes de esa formación y se hace una exposición. Y así fue como llegué yo a París. En ese caso, Luisana, Sí. porque tú tenías ya cuando estabas en Lima,
tú habías ya empezado a hacer algunos estudios en arte, en pintura, En la universidad, en la universidad. claro, que ya era como Bellas Artes, pero era en la universidad y hacías estudios de generales los 2 primeros años con Bellas Artes, ¿no? Y eran como 6 años. Yo al cuarto año ya me pareció como mucho, muy largo, ¿no? 6 años. Y siempre era curiosa de tratar de salir del país y fue una oportunidad que se dio así y me ofrecieron un ticket de ida y cero miedo me lancé y Vamos, a hay ver qué que... había ahí al otro lado, pues, ¿no? Y me encantó. O sea, llegué a Milán, Milán no me gustó tanto porque era muy grande para mí, no sabía bien dónde vivir ahí y después cuando empecé a viajar sola en tren, encontré Florencia y me gustó mucho, pues, ¿no? A quién no le gusta, ¿no? Florencia es muy bonita. Y hay todo el renacimiento y hay las iglesias y no sé, me encantó. Me quedé ahí un año y estuve en una escuela con dos profesoras sudafricanas y una veía la parte de teoría y la otra veía la parte práctica y estuve con ellas 6 meses y después me invitaron a la montaña a hacer un workshop 2 meses y venían artistas de diferentes partes del mundo. Eso me gustó mucho también. Y hacíamos de todo, teoría, meditación, de todo. Pero fue muy interesante para mí esa experiencia y después ya empecé a ver cómo mudarme a Suiza y cómo poder sostenerme, ¿no? Porque Suiza es muy caro para vivir. Pero por suerte existían en esa época todavía lo que se llama squats, no sé el equivalente en español. Son Sí, son como simplemente casas ocupas, o bueno, no edificios. casas ocupas, pero son como lugares ocupa que Sí, sí, hay como y una entonces dinámica que todavía creo que en algunos, en Europa hay muy persiste. poco en Suiza, sí. En Suiza ya casi no quedan, en Ginebra creo que no hay, por ahí en Zúrich hay uno, pero era muy conveniente si eras estudiante, ¿no? Eh, Porque no te costaba nada. Y la beca que recibía del cantón de origen, que yo vengo del Ticino, que es la parte de Suiza italiana, o sea, mi abuelo. Ellos me dieron una beca, pero me alcanzaba para comer, para cosas así, pero no me hubiera alcanzado para un alquiler, entonces era perfecto para mí. Y así estuve 2 años y la experiencia fue genial, pero después se acabó la escuela y era la hora de hacer una tesis y decidí regresarme a Perú y hacer mi primera muestra individual en una galería de arte en Lima. Y después hice mi primera muestra, me puse a trabajar en eso y de ahí conocí al que fue mi esposo y nos casamos y después regresamos a Europa otra vez, pero ya no sola, sino con mi esposo, sí. Por ejemplo, ya ahorita donde están instaladas, donde en ese día a día, ¿cómo, cómo lo viven? Mm, sí, bueno, yo creo que hay una especie como también de expectativa del lado de los dos lados, del lado de los Europa, donde estamos, del lado de, no sé si es para ti también, Luisana, y para ti, Liana, también que vienes para acá seguido, pero del lado también del país de origen, en donde todo el mundo espera que tengas una como especie de vida doble, ¿no? Y como, pero pues si eres de México, entonces seguro conoces todos los lugares, todas las contactos, galerías, artistas, y tienes seguro un montón de amigos y como toda tu familia, y no, y como que tú piensas, sí, deberías, porque claro, porque soy de allá, ¿no? ¿Qué está pasando? Y de igual manera, ¿no? Como todos los de allá esperan que tu vida esté hecha y sólida, estable, que tengas todos tus amigos ya, ¿no? Y a mí se me hace que, o sea, llevar una sola vida a un ritmo que te convenga y en donde todo esté suficientemente equilibrado, es complicado. Y si además te esperas, ¿no? Te pones esta presión de tengo que estar al 100 en los dos lados. Yo creo que, no sé ustedes dos, pero es lo que más como me ha trabajado a mí desde que llegué. Y como que he estado aprendiendo a decir, bueno, trabajo me ha costado integrarme a esta sociedad. No pasa nada si quizás como mi red de contactos allá no le llega ni a los talones a la de acá. Ya habrá otra oportunidad, ya habrá otros momentos en la vida,
pero sí me ha costado mucho trabajo aceptar eso. Sí, no, en mi caso yo creo que yo siempre guardo, como voy una vez al año a ver a mis papás y a mis hermanos y tengo muchas amigas allá, siempre he guardado el lazo y siempre estoy como en comunicación. Entonces sí, a veces sí me siento media partida todavía, eh, y me doy cuenta que alguna de como de mi lado emocional hay mucho más allá que acá. Y es por eso cuando voy de visita estoy feliz de verlos, pero acabo agotada, porque hay mucho, claro, el lado emocional y sobre todo tengo como lazos con ciertas partes, territorio, geografía, tengo una cosa con el mar, entonces yo sí que creo que tengo esta cosa como media partida de lugares que quiero seguir teniendo o que seguir experimentándolos y los sueño o los llevo conmigo de alguna forma, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, no sé, pienso en el mar, pero el mar también yo voy acá al mar, ¿me entiendes? Voy a Francia o Italia, digo, también lo tienes acá, pero es como que se me cruza un poco todo. Y el Mm, tema de crecer sin familia, eso sí fue muy duro, ¿no? Porque soy la referencia para todo, no hay la tía, no hay la abuela, no hay nadie que le pueda decir, por favor, 2 horas cuídamela, siempre yo, entonces es bien agotador. Y ahora los últimos 6 años, bueno, me separé y los últimos 6 años vivo yo sola con mis 2 hijas, entonces es un periodo difícil porque es un periodo de la adolescencia donde hay muchas contradicciones, entonces he tenido que sobrevivir varias como guerras casi, ¿no? No, o sea, hay momentos que es difícil, ¿no? Hay momentos que es difícil y quisiera poder tener a alguien que me dé una mano, no sé, una tía, una prima, algo, y no. Por más que tengas amigos, a los amigos no les puedes pedir tanto, ¿no? eh. Sí, sí, definitivamente esto de vivir apartado de una comunidad, porque al final haces comunidad aquí, pero, pero bueno, sigues estando solita, ¿no? Sigues siendo una mujer autosuficiente y cuando te enfermas y te sientes mal, pero tienes que todavía ir a trabajar y no hay nadie que te haga una sopita, que te Hay cuide ciertas tantito, cosas, sí. de repente dices, oh, wow, como esto está, esto es trabajo duro, ¿no? Hay que echarle muchas ganas, pero, pero sí, definitivamente en otros aspectos el corazón sigue partido, ¿no? Como tengo mucha suerte de, quizás no conozco todo el circuito de arte contemporáneo en México al derecho al revés, pero tengo la fortuna de ser muy cercana a mi familia y como el hecho de guardar ese lazo intacto y sano, más aparte de tener una vida profesional acá, ya se me hace como bastante bien, es como un buen equilibrio ya. Sí, Eh, sí, sí. veremos cómo evoluciona. Pero, por ejemplo, el vínculo de Luisana con su familia o con el mar o con esos lugares de su niñez o que ella los tiene en su imaginario, que eso va como en retroalimentación, es como la gasolina también, ¿no? Del espíritu para su trabajo, bueno, para la vida y que bueno, que también para tus hijas es importante como que les transmites eso también, ese arraigo por un lugar, por una base que para ti fue muy importante o sigue siendo tan importante y que aun cuando, bueno, estás en otro lugar, siempre como que ese es ese es tu cable, pues. Bueno, por lo que sí, siempre estoy en contacto pero igual me doy cuenta cada vez más que me gusta Basel. Ahora, como no sé si es la edad, que siento que ya no me quiero seguir moviendo tanto. Y también me doy cuenta que tengo suerte de estar en una ciudad como esta, porque, bueno, mi mundo es el mundo del arte y es una ciudad que tiene 200.000 personas y hay 40 museos y se apoya la cultura y siempre hay fondos y la gente me doy cuenta que es un privilegio poder vivir acá también, ¿no? Y tengo suerte de estar acá. O sea, valoro mucho y cada vez tengo más amigos y más contactos y aprecio
mucho estar acá, pero sí, reconozco que tengo también muchos lazos todavía con mi lugar de origen, porque los he mantenido siempre y hemos siempre tratado de vernos, aunque sea una vez al año. Entonces, ay, mm, sí, voy integrando las ciudades, no sé. Vivo con las dos partes, ¿no? No sé, me acostumbré, creo. Sí, sí. Es un estado de mente también, ¿no? O sea, no nada más es como la distancia, el tiempo, sino un estado mental, como traer presencias donde no las hay, pero siguen siendo, ¿no? Psicológicamente. Y, y estar en dos de, mentalidades también distintas al mismo tiempo. Y al final de repente ya no hay como distinción entre una y otra, de repente solo es Claro, así, ¿no? Ya, este es el círculo que se cierra y así es, esta es la realidad. claro, y está todo adentro, pues, ¿no? Sí. Ujú, sí, Ah, Para, bueno, saltar un poquito de estos que estamos contando y ya como en el trabajo que desempeñan cada una, me gustaría como que habláramos en ese momento que ustedes se encuentran a nivel artístico, ¿no? O sea, como Marie Clau en Crack, y surge esta exposición Le Moth, que tiene la curaduría de Richard mm, Negut, Nehru, ujú, ¿ok? Nehru, Y bueno, ajá. Marie Clau participa en la mediación, en la escritura de los textos y también, bueno, como parte del equipo de este espacio. Y por cierto, que ese texto que escribiste para Luisana, en la descripción un poco de los trabajos me encantó. También después quiero hablar con ustedes sobre ese vínculo que ustedes tienen con la escritura. Pero bueno, vamos a dar un poco de contexto. Esta exposición se realiza a finales de año, ¿cierto? Sí. sí, claro que sí. Pues esta es una de las cosas, de las razones por las que me encanta vivir aquí en Francia. Es que, bueno, está esta distinción entre fondos de arte regional contemporáneo y centros de arte regional contemporáneo. Nosotros somos un CRAC, somos entonces un centro de arte, lo cual quiere decir que no hay una colección, no somos un museo ni tampoco un fondo, somos un espacio de experimentación, que eso es lo que más me interesa a mí, de experimentación, de creación, de producción, de arte, de obras, de, de pensamiento, de reflexión, de escritura, todas sus formas. Y esta es una de las manifestaciones justamente de un lugar como este, es el CRAC, que tenemos el espacio de empezar a construir cosas con los artistas y con el público, porque, como dice Siliana, organizamos una lectura colectiva invitando a los artistas que iban a participar en esta exposición que tuvo lugar en octubre, a mediados de octubre del año pasado, 2024, y al público en general. Los citamos para leer The Waves, las olas de Virginia Woolf, eh, esta artista estadounidense, escritora. Y ahí empezamos una reflexión colectiva de esta exposición que fue curada por mi colega Richard Nehru, pero con esta también perspectiva, visión del crack que aprecio mucho, no es el caso de cualquier centro de arte, entonces tengo mucha suerte, que es que trabajamos de manera muy colectiva, entonces aunque él fue curador, me propuso hacer parte de conversaciones, diálogos con los artistas previos a la preparación o durante la preparación de la exposición, previos a la apertura. Y hasta el punto de escribir textos, ¿no? De ciertos artistas. Entonces tuve la fortuna en ese momento de conocer a Luisana gracias a esta exposición. Tuve la fortuna de ir a tu estudio también, Luisana, pude ir antes de la exposición a ver todas esas pinturas, una cantidad impresionante de pinturas organizadas, casi, creo que las organizas por periodos de tu vida. Por año, Sí. ¿no? Sí. Así las organizo por año y las tengo, como no siempre he tenido taller,
encontré cuando vivía en Ginebra una fórmula de pintaba en la cocina y guardaba en la salita, tenía una biblioteca de esas clásicas de IKEA, la Billy, la más simple, y empecé a buscar un formato que entrara justo ahí, entonces tenía como un formato que repetía y así empecé desde el 2000, tengo desde el 2005 pinturas Mm. en, en mi biblioteca y ahora mi biblioteca ha crecido y tengo hasta hoy, ¿no? Y no, tengo, algunos ya no tengo, algunas pinturas ya no tengo, pero sí, antes no las tenía organizadas por año y un amigo a un amigo que está en el mundo del arte, que ha sido un director de un museo años, me dijo, mira, tú no puedes hacer esto. Me dijo, ¿qué tal si mañana te atropellan? ¿Yo qué me hago con todas estas pinturas que no tienen título, que no tienen año? Ese mismo verano hice orden y puse títulos, años, y yo conseguí más bibliotecas y tengo todo ordenado. Por eso sí, la gente cuando entra me dice, wow, qué orden. Pero sí, La gracias freak a él del que arte. yo organizar todo. Pero para mí es interesante porque lo tengo claro, entonces puedo ver los años y a veces hago una pintura nueva, pequeña, y la asocio con otra y la saco y puedo como asociar, ¿sabes? Hago como constelaciones de diferentes años y se ha creado como una dinámica para mí. Con estas bibliotecas que empezaron simplemente porque no tenía espacio y trabajaba en la cocina y de pronto se volvió parte de mi forma de trabajar, pues, ¿no? Sí, pero para las personas que tenemos la fortuna de ir a ver este espacio en vivo, Gracias. eh, habla mucho es importante, como uno percibe mejor todos esos años de reflexión, como de pronto todo se vuelve muy concreto, muy material y se entienden cosas que no podrías percibir de otra manera. Entonces, para mí fue importante ver todas esas pinturas reunidas en un espacio-tiempo. Fue de Sí, verdad como que hizo un clic en mi cabeza. interesante. No, para mí, o sea, yo desde que tuve a mi primera hija en el 2003, mi hija mayor, siempre he tratado, o sea, he tenido periodos que me era más difícil producir, pero siempre he tratado de continuar, ¿no? Y hay momentos que exponía más o menos, pero siempre he continuado como una producción y era este mi método de poder seguir, ¿no? De no importa dónde esté, igual lo podía hacer más pequeño y archivarlo y sin darme cuenta, claro, fueron pasando los años y, y fue creciendo, ¿no? Increíble. Sí. Sí, esta exposición entonces reunió a varios artistas, Luisana, tú eras parte de ellos. También invitó Richard a Jo Burgard, que es una artista francesa, a Maud Leonard Contant, que ya es muy cercana al mundo de Basel, de Suiza en general, y hubo también como invitado un artista griego, Vasilis Papagiorgio, otra artista de Dinamarca, Marie Raffen, Margaret Salmon, que ya vive en Glasgow, Ernesto Sartori, que vivió en París, pero tiene descendencia italiana, y Lucille Ulrich, que fue la única artista local, podríamos decir, ¿no? de Alsacia. Y así nos embarcamos en esta aventura de The Moth juntos. ¿Cómo fue Eh, para ti, Luisana, en el momento que te proponen participar en esta exposición y cómo lo fuiste también desde tu obra, desde tu práctica, que te plantean esta lectura, que te plantean como que un poco el marco, ¿no? De lo que va a ser el claro. proyecto y cómo lo conectaste tú con tu propio trabajo, con tu pintura y aprovechando lo que dice Marie Claude, es cierto, porque yo también me las voy a echar que yo fui para el estudio de Luisana y es impresionante, ¿no? En la capacidad de ese orden, pero tan práctica ella como que, ¿quieres ver este? Ok, pum, lo monta y esa fuerza que tiene Luisana de montar esas pinturas que son gigantes. Y que tiene su lugar donde lo cuelga. Y cuando me mostró la fecha, hay algo que tú me contaste, Luisana, era como que empezaste a marcarlas y que ya eran 20 años, porque era un poco la edad de tu hija mayor.
O sea, bueno, Sí, cuando los vi, era como que, porque tu hija creo que cumplió 20 en el 2023. exacto, sí, tiene 21 Ajá. ahora, sí, exacto, sí. Entonces era así como que tenías, empezaste a organizar todo eso a partir del nacimiento de tu primera hija y Cristina, ¿no? Sí, exacto, sí. Ajá, y entonces, bueno, como que tienes como dice Mari, bueno, tú, esta constelación y esa forma, hoy en día todo es como tan digitalizado, pero tú ya tienes esa conexión mental de ya sabes dónde está esto y esto, esto. No, muy Exacto, bello, sí. muy bello. Si tienen Sí, sí. oportunidad de ir a Basel, por favor, vayan al estudio de Luisana. Sí, me pueden Es toda contactar, una me mandan. experiencia de vida. Sí, Sí, no, para mí cuando me invitaron a hacer la exposición para Damoth, para mí fue interesante porque vinieron a ver los cuadros y entre ellos vinieron, tú no viniste la primera vez, pero vino Sandrine, eh, sí, es mi otra Aileen colega. Richard y, y tu otra colega, se me acaba Saga de... también estuvo. Bueno, pues eh, Saga, Sandrine Sara Richard. también, sí, los Ajá. tres vinieron. Y ellos les mostraba los cuadros y ellos decían, sí, 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 sí. Y yo decía, ¿por qué sí, sí? No sé. Mostraba algunos ciertos cuadros y decían, sí, sí, como va perfecto. Y yo no entendía tanto por qué a algunos cuadros les resonaba tanto y después me mandó el texto, Richard, sobre The Moth de Virginia Woolf. Y empecé a leer el texto y me impresionó mucho porque la forma como ella escribe es como un texto experimental, yo creo, de Virginia Woolf, o el más experimental, pero la forma como escribe me hizo pensar en algunas formas que yo tengo de pintar, que es como de avanzar y retroceder, de aparecer y desaparecer. Y fue fascinante para mí ver cómo ellos habían tenido la visión de que mis cuadros iban a funcionar con este texto y fue un descubrimiento del texto y también fue, bueno, una experiencia hermosa poder exponer en el crack, porque yo siempre, desde que me mudé a base, siempre iba a veces a ver exposiciones y decía, siempre pensaba es el lugar más interesante para exponer. Porque sí sentía el equipo, sentía que había un trabajo en equipo y sí sentía un trabajo de experimentación. Y bueno, el lugar es increíble, es un antiguo colegio cuando era Alemania, Así ¿no? es, sí, un antiguo colegio que pasó de manos alemanas a las francesas, de nuevo a Alemania, y entonces tiene mucha historia. Es parte del patrimonio cultural también, el estilo arquitectural es muy único y sigue siendo, o sea, parece una escuela, de verdad. O sea, uno entra y están las escaleras antiguas, las puertas antiguas, y además, de todas maneras, también este lado que mío de mi trabajo, que es la mediación. Yo recibo mucho al público, recibo escuelas, recibo grupos de chicos y chicas que de pronto reactivan esta función primera, ¿no? De la arquitectura, y de nuevo somos una escuela y de todas maneras estamos experimentando todo el tiempo, entonces sigue siendo una escuela, sigue siendo una escuela. Y sí, Virginia, esta novela la escribió, se trata de varios niños y niñas que crecen y los vemos crecer juntos. Eh, Son voces que se cruzan, ¿no? Como de hecho son las resacas del mar. Suena, el ritmo del libro es como las olas que vienen y van. De repente además también hay páginas en donde Virginia describe el mar y de manera también tipográfica todo cambia porque solamente usa itálicas, las letras, ¿no? Diferentes, entonces uno sabe como que está pasando a otra etapa del libro. Y esos niños y niñas que están creciendo, resulta al final que son voces Virginia Woolf misma, que está prácticamente hablando con ella misma. Son sus voces internas, sus diferentes, distintas personalidades, está partida, ¿no? De nuevo esa palabra. Eh, y entonces sí, entonces se parece realmente mucho, ya entrando más a detalle, a la obra de Luisana por muchas, muchas razones. Por el lado del agua, que aparece por todos lados, y por el lado de escribir,
de una manera muy el inconsciente, ¿no? Que está hablando y sin fin, como infinitamente ligando una idea con otra, aunque parece incoherente al final para nada. Y eso, Luisana, en tu trabajo es muy, muy importante y muy visible también. En ese trabajo de escritura, de, bueno, de revisión y también como a nivel más conceptual de poder extraer, ¿no? A partir de lo que estabas un poco describiendo del trabajo de Luisana, desde también en general, para ti, ¿cuáles son como esos temas que te interesan a la hora de escribir? ¿Cómo construyes esos, cómo es tu metodología? Y tal vez un poco si es como que ¿cuáles son, sí, como algunos elementos, algunos temas que te pueden como que motivar más para ahora ya como diríamos, de reflexionar o contribuir un poco con el trabajo que se va a exhibir, sobre todo como tu labor de mediadora, ¿no? Que es un rol importante. Creo que en Europa, en ciertas partes, sobre todo en Francia, he visto como que es también una figura importante a nivel institucional de, no sé cómo definirlo, si de traducción, de interpretación, como poco invitar al espectador no solamente a ese encuentro crudo de, bueno, a ver qué percibes, cómo te aproximas, sino hay ese catalizador que en Sí, este caso te corresponde a ti a través de los textos de sala, a través de estos, sí, como de estos instrumentos. sí, exactamente, instrumentos, como dice Siliana. Pues es una de las particularidades en Francia, es un oficio que hay formaciones para ello, está muy profesionalizado y de hecho hace parte de los requisitos para tener este título de centro de arte, ¿no? Uno tiene que en el equipo tener a una persona mediadora que es la que se encarga de hacer el puente entre el trabajo artístico y el público. Pero a mí lo que me interesa es que para mí la curaduría en realidad es todo eso, o sea, esas son como etiquetas una vez más, ¿no? De oficios para tener un poco una estructura, pero la curaduría sin mediación no, no, no funciona para mí. Tiene que haber algo después de esta reflexión que se convierte en un texto. Ya eso es como entre curaduría y mediación, porque uno ya está hablando con otra persona, ¿no? Y después se vuelve a una cosa oral, también corporal, ¿no? Porque al final uno está, ¿no? Es el cuerpo que habla también en un espacio-tiempo, en una sala con obras alrededor. Eh, y todo eso para mí finalmente es la curaduría, ¿no? Que es finalmente esto de curar, de curar obras, darles espacio-tiempo necesario para que resuenen, para que sean bien recibidas, sean tomadas en cuenta, provoquen una reflexión, una reacción. Eh, entonces, bueno, yo, para ser muy honesta, cada una de las etapas me parece, me encanta hablar con el público, me encanta ver las reacciones del público, me encanta cuando no les gustan las cosas, porque luego entramos en debates muy interesantes, pero, pero Claro. bueno, es cierto que la parte de antes, la preparación, hablar con los artistas, escoger las obras con ellos, reflexionar, leer cosas juntos, a veces hasta a veces la escritura también puede ser juntos, ¿no? Porque a mí me gusta mostrar los textos antes de publicarlos, entonces, ¿no? Los comentarios son muy bienvenidos. Eh, Eso a mí, que debo decir que es la parte donde más cómoda me siento finalmente y más me interesa. Pero yo creo que sí, en los espacios experimentales, en exposiciones independientes, por ejemplo,
últimamente tuve la oportunidad de organizar una exposición en la sinagoga de Egenheim, que es un pueblito francés que está prácticamente en Suiza, o más bien en Suiza que está prácticamente en Francia, ya no se sabe bien. Estuvieron dos artistas y un dúo de artistas basados en Basel, y el lugar era muy difícil de acceso para llegar hasta esa sinagoga, que es una antigua sinagoga prácticamente en ruinas que está siendo reconstruida, pero todavía está el lugar está muy en ruinas. Es difícil, y además también el arte que presentamos estaba muy cargado de significados, además del sitio que habla de una antigua comunidad judía. Entonces habían tantas capas ahí, ¿no? Y yo creo que por ser experimental, con más razón hay que, pienso, llevar a cabo este trabajo de mediación. Pero para volver a The Moth, donde estaba Luisana, Luisana, no sé si te acuerdas las obras que presentamos, pero era una sala Pero sí. con Básica. cuatro paredes. Eh, en una de ellas habían tres pinturas que Sí. colgamos de una manera muy próxima, una Sí. pintura muy próxima a la otra. Al frente había una sola en un muro, eh, y al frente habían tres, sí me acuerdo perfecto. Era una sola sala y a Así la es, entrada habían tres pequeñas. Sí, tres pequeñitas, así sí. es. Y en estas, perdón. Oh, perdón. No, en estas iba a describirlas, pero quizás, Luisana, tú nos quieres más bien. ¿Te acuerdas cómo eran? Sí, no, sí me acuerdo, pero yo tengo una relación con mis pinturas, creo que sí, son todas, era gente como en el agua, en el mar, flotando, algunas más hundidas, otras como volando, un grupo de como en un remolino de agua y ya como dentro del mar, como una pequeña comunidad, un grupo y después otra era más como ya en la arena, o sea, era como una vista de una playa y habían como grupos, ¿no? Unas parejas, creo. Y al frente, la pintura del frente eran personas flotando, como desnudas en el aire, como en el cielo, como si estuvieran suspendidas. En dos grupos, los dos grupos miraban como el sol o como una luz. Sí. Luisana, aprovechando que están describiendo las obras, lo que quería mencionar, o sea, si son personas, hay un tema de gravedad, pero en tu caso siempre lo estás cuestionando, lo estás como poniendo en, en estado de, ¿sabes?, de sospecha, porque es como un desafío a esa estabilidad o a lo que hablas, esos términos que ustedes han usado de flotar, están como un poco allí suspendidos, ¿no? Que eso también se le atribuye a esa idea o esa sensación de que están y no están, como algo onírico, como algo que está a punto de aparecer o desaparecer, que juega como, creo que, no sé si Mariclau lo dice en su texto, es como que o sea, la vista está, es como que, y a mí me pasó personalmente, esas imágenes requieren de unos segundos, que también es un poco como retar estos ritmos de vida que tenemos, porque a veces queremos todo como tan inmediato, todo tan táctico, ya va. O sea, ella te exige, pero no de una manera impositiva, sino hay como un acuerdo donde el espectador llega y se aproxima a la pintura y tiene un tiempo como para ajustar esa mirada, ajustar para empezar a disfrutar, a viajar en ese paisaje que parece siempre acuático, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, cuéntame, Luisana, porque ella a veces quiere como que otra persona que creo que es muy interesante, ¿no? Porque tal vez esa perspectiva que tiene Marie Claude y después inclusive que ha escrito sobre ella u otro investigador, otro curador, pero desde tu propia versión, ¿no? Como autora, como artista,
¿cómo ha sido? Porque son temas recurrentes. O sea, has insistido en que esos paisajes están y no están, están allí. ¿Tiene alguna motivación particular, personal? ¿Es algo que se da como muy, muy de forma natural? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la génesis? Un ¿Cómo poco. empecé? Oye, yo creo que, eh, no sé, a veces, creo que me empecé a tener una fascinación por esos lugares donde pueden ser, haber sido yo mismo cuando vivía en Florencia, que miraba los muros de las iglesias y habían restos. Y miraba los cuadros, me interesaba, pero siempre iba a la búsqueda de lo que ya casi no había, ¿no? Los restos de sin restaurar. Y me da la impresión como que había más alma ahí que en los lugares que ya estaba toda la historia dicha, ¿no? Creo que cuando todo está muy definido ya a mí me cansa porque es como más como que consumes la imagen, ¿no? Entonces yo he tratado de crear una imagen que no la puedes consumir tan rápido, que como dices tú, te demanda poder entrar a otro estado para poder entender o viajar, y que es como el estado del sueño, ¿no? Cuando como las referencias y todo se empieza a ir. Entonces empiezas como a entrar a un lugar que no sabes exactamente con qué te vas a encontrar y es es como un momento como que te desprendes, ¿no? Un desprendimiento y aceptas que no hay control. Y así trabajo, ¿no? Entonces, no sé cómo qué va a venir, no sé exactamente cómo va a acabar, pero empiezo y empiezan a aparecer cosas y es un diálogo, ¿no? Que hago con lo que empieza a aparecer y hago desaparecer una parte y aparecer otra y hasta que me empieza a hablar de algo que me cuestiona y que no lo entiendo por completo. Igual cuando decido cómo acabarlo es lo mismo, ¿no? No estoy tratando de definir una imagen clara, sino estoy más como una sensación de algo que está apareciendo o algo que se puede formar hacia algún lugar. Es como que está más en un proceso de algo que completamente fijo, que es creo lo que a mí no me interesa mucho. O sea, creo que me gusta la idea de transformar, de que las cosas están siempre en movimiento y que no hay control y los humanos los hago pequeñitos, que son como seres pequeños que aparecen y desaparecen, porque siento también que hay una fragilidad y como que en cualquier momento viene como un huracán y chao, no sé, como que hay como esa certeza a veces que a mí no me gusta, que creo que para mí ha sido más interesante poder investigar en estos espacios donde son más frágiles, donde las situaciones son como más inestables, ¿no? Y los humanos son como más seres de migraciones como hace muchos años, ¿no? Y también que son historias que no hay como una idea de un futuro o de algo, sino son simplemente historias que cuento y que pueden llevarte a recordar cosas que han pasado hace 10.000 años, no sé. Son como momentos de situaciones que para mí traen como un sentimiento de algo muy fuerte o una premonición. Es que simplemente otra forma de leer la imagen sin que sea algo muy fijo. Sino, por eso pienso en como estos homo migrantes. Eh, Yo tengo este y- libro, Luisana, que bueno, gracias porque me lo regalaste, que se llama Private Garden, ¿no? Em, y por cierto, bueno, está escrito en francés. Ahora quiero que me cuentes nos cuentas brevemente de qué se trata este libro, o sea, cómo logras reunir una serie de pequeños relatos, pequeños textos. Y hablando del control, aquí dice, bueno, en la traducción, tú lo puedes decir mejor, pero eso del artista y el control, ¿no? En la obra. O hay una sí, intención, hay un gesto de control, porque si no, bueno, no sería una obra después de todo, sería como un hecho totalmente como sí, allí casual y anecdótico. Eh, sí. pero bueno,
dos cositas rápido de lo que dices, que sí, hay algunas pinturas tuyas que me recuerdan como una narración muy personal de la historia de la humanidad, o de, no de la humanidad, pero de la historia ¿sabes? Del universo. Lo que pasa es que hay una recurrencia en parejas, en seres humanos, hay algo allí que como que Animales. sí, hay algo, y en lo que tú dices, hay algo siempre como que está en expectativa de qué va a pasar o qué va a ocurrir, el que va a saltar, el que va a cruzar la montaña, Sí, el que está sí. nadando, el que está en peligro. Hay alguna acción que parece que está como, no voy a decir detenida, pero suspendida, o sea, sujeta Hay que como algo, una incertidumbre, siempre hay como una exacto, incertidumbre, exacto, y como eso, una inquietud, hay y una ese inquietud. gesto es, ajá, como que lo que cuenta, lo que uno percibe también está como en ese gesto, hay como una conexión, un poco, Sí. bueno, es como un poco esa interpretación, pero cuéntanos brevemente de este libro, que se llama Jardín Privado, pero está en francés y son unos pequeños relatos, un poco para conectar con lo que está hablando de Marie Claude, de la escritura, y que Sí, sí. Ese es una publicación que me hicieron yo cuando me gradué de la escuela en Ginebra. Tenía que decidir cuál iba a ser como mi tesis, ¿no? Y entonces cogía una parte de la historia del arte o tenía esto que trabajaba siempre, que eran textos que era como poesía concreta, que los componía en el espacio con tipografía y que tenían que ver con hechos que había vivido que no eran siempre muy felices. O sea, yo crecí 20 años en el terrorismo en Perú. Eh, Crecí también, quizá parte de esa cosa incierta, inquietud, es haber crecido con miedo también, ¿no? Porque, en- y con, sí, una ciudad muy caótica y a veces pienso que siempre el mar y la naturaleza era como un escape para mí del caos de la ciudad, por eso el paisaje es tan presente. Yo que crecí en la costa, en Lima, y el mar era muy presente y teníamos el horizonte ahí, pero los textos me di cuenta que era una necesidad escribir. Y realmente era una necesidad escribirlos y no sabía cómo escribirlos. Y no me gustaba describirlos en historias largas, quería reducirlos. eh, y entonces nada, decidí escribir en todas las lenguas que yo sabía, que era la idea inicial, y porque cada lengua traía como una forma. No sé, mis hermanos, por ejemplo, escuchaban mucha música punk cuando yo era chica, y la música punk es mucho catarsis, ¿sabes? Mucho grito. Pero a mí me parecía súper interesante las letras o los títulos, los lyrics, entonces tenía algunos recuerdos. Entonces en los textos usaba a veces lyrics de música que había escuchado de niña y eran eventos de cosas que había vivido, no sé. No sé, una vez me sacaron, estaba con una amiga en un hotel y entraron a robar 10 encapuchados y me sacaron de un closet. Entonces, con esa historia que era de terror, hice una pequeña poesía concreta y lo resumía y bueno, eran pastillas para dormir, una pulsera, un billete, todo eran como... Y así relaté varias cosas que había vivido creciendo en estos tiempos. Sí, en Lima, muchos años todo el problema era fuera de Lima, pero en un momento empezaron a haber coches bombas en Lima y todo cambió, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando iba a la universidad, hacía el gesto a veces de bajar la cabeza por miedo a una bala perdida. Entonces, sí, crecí con un miedo ahí. Eh, y entonces los textos relatan en diferentes lenguas, miradas y experiencias, ¿no? Y yo decidí escribir algunos en inglés, otros en español, otros en francés y un par en quechua. Y, y así fue. Así fue. eso, Ese eso fue el libro y ellos decidieron traducirlo a francés porque la persona decía que quería que todo el mundo tuviera acceso a leerlo como era en Ginebra. como, porque bueno, lo que dices no es nada, tal vez puede ser familiar para personas que venimos como de contextos también
complicados, por ejemplo, en América Latina. Hoy en día el mundo está tan agitado que uno no se siente seguro en ninguna parte, pero Ujú. sabemos como de estas situaciones sociales tan, bueno, tan intensas que se han vivido en diferentes épocas en nuestros países y que ese estado de angustia, de ansiedad, de paranoia o de es como que, no sé, siempre uno dice que el paradigma de la sociedad es Suiza o es en Europa, y estos lugares que son como tan idílicos, tan tranquilos, son unas aldeas medievales donde nada pasa, nada ocurre. Y tal vez eso se siente como que un descargo, ¿no? Y tú dices, bueno, tengo tiempo también para pensar en otras cosas, tal vez en mi vida, tal vez en mis propios problemas, porque a veces cuando estamos en estos contextos es como que esa sensación de división mental no puedes, o sea, es como luchar por tu vida personal, pero también es como todo lo que está alrededor que de manera inevitable impacta tu día a día. Eso es otro tema, esos son como otras, pero por ejemplo, le quería preguntar a Mariclao, y también va para ti, Luisana, ¿cómo sienten que entonces que, no imaginar cómo hubiera sido al revés, pero cómo creen que ha también impactado de alguna manera contribuido a la actividad que ustedes hoy desempeñan, ¿no? En estos lugares donde viven, en estas dinámicas y estos circuitos que también hay una apertura, hay como más, uno piensa que hay ciertas posibilidades para apoyar y hacer lo que ustedes quieren hacer. Sí, sí, por supuesto que como decía Luisiana hace ratito, es una suerte también vivir en un lugar donde se puede caminar a las 3 de la mañana sin tener miedo por su vida, ¿no? No es como cualquier cosa, o sea, yo creo que caminar a las 3 de la mañana y no tener miedo por su vida un privilegio y bueno, yo hablaba de esta estructura que existe aquí del arte contemporáneo, que existen los fondos de arte contemporáneo, existen los centros de arte contemporáneo, las profesiones, ¿no? De curaduría, de mediación, todos estos oficios, todas esas profesiones, realmente existe un camino muy, muy, muy estructurado, muy claro de cómo llegar hasta ahí y creo que eso, lamentablemente, a diferencia de México, otros países también en América Latina, quizás está la receta está más fácil de seguir acá, debo decir. Eh, y bueno, y este lado, ¿no? De la violencia, yo creo que en América Latina, nuestros países respectivos, ha impactado de una manera profunda la manera en la que reflexionamos y yo también por eso con Luisana nos encontramos, ¿no? De manera bastante profunda, porque creo yo que una de las maneras, una de las metodologías y formas de abordar estos temas es a través de mecanismos como el sueño, por ejemplo. Yo me acuerdo con Luisana hemos hablado de sueños, hemos hablado de estados mentales de inconscientes o bueno, donde la conciencia es otra, para volver también a todo este tema de la transformación, de las historias que no son historias porque son como comienzos o finales que se diluyen, ¿no? Eh, Creo que yo por eso me reconozco mucho en tu trabajo, Luisana, porque es una manera para mí también de salir de los estereotipos, ¿no? Que existen en el arte latinoamericano, la curaduría latinoamericana, que siempre como abordar el tema quizás de manera caricatural De la y identidad, claro, el tema de la identidad la identidad. Exactamente, y en cambio acá, o sea, es completamente, estamos en el número vivo y duro de la situación, ¿no? Es como el alma y lo que está sucediendo ahí adentro, cómo las cosas se están moviendo ahí, pero al final es universal, ¿no? No hay cielo, no hay mar, al mismo tiempo si hay mar y si hay cielo en tu obra, lo que pintas, geográficamente
no hay no se puede identificar dónde estamos. Entonces, al final se vuelven miedos, se vuelven inconscientes que universales. Todo el mundo se puede ver reflejado en ellos, pero vienen de un lugar muy específico, que son todas estas historias y experiencias que vivimos en países muy violentos. Sí, claro. Entonces, a mí eso es lo que me ha fascinado en tu obra, que, bueno, uno, no sé si les ha pasado a ustedes, Ileana y Luisana, pero yo en mi experiencia como extranjera viviendo en Francia, siempre como me he creado una identidad, Ujú. casi en oposición al otro, ¿no? Como, sí estoy aquí, pero yo no soy el de aquí. Sí ya tengo comunidad de aquí, pero no realmente pertenezco al 100%. O sí quiero, pero bueno, siempre habrá esta parte como, ¿Y por no. qué sientes eso? ¿Por qué sientes eso? Porque yo siento igual, pero siento igual porque no compartimos la misma historia. Como que, Sí, es que yo creo que es humano. sí, Bueno, para empezar, nos piden, la sociedad pide que nos justifiquemos, ¿no? ¿Por qué estás aquí? Y no en sí, mala onda, no necesariamente, curiosidad, pero sí, sí, no sí, necesariamente de manera no, violenta, pero bueno, violenta. Pero simplemente administrativamente hay que justificar, ¿no? La visa, el pasaporte, llenar los papeles, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces acá? Entonces, eso a lo largo del tiempo ha reforzado una historia que nos contamos, una historia de identidad, un ego, un personaje que hay que poner como activar cada vez que nos preguntan, ay, ¿de dónde eres? Y no. Eh, entonces estamos viviendo en una ficción que nos construimos, ¿no? Y que nos repetimos y que le repetimos a todos. Y en tu obra es todo lo contrario. No hay identidad, no hay espacios, tiempo geográfico definido, todo se disuelve, todo es a la vez una cosa monstruosa, a la vez una especie de paraíso. Los animales y las personas no, a veces no hay distinción, ¿no? Se fusionan y para mí mm, es un respiro enorme poder como sumergir mi mente en un trabajo artístico en donde no hay que contarse historias, no hay que justificar nada y todo el mundo puede verse reflejado ahí. Y todo esto, aún así, ¿no? De un punto de vista muy situado, ¿no? Que es el de Perú terrorista, porque no porque quizás sea mejor no alimentar ese ego, esa historia, no significa que las historias no sean importantes tampoco. O sea, hay una balance ahí. Pero es lo que me hace echa a andar tu obra, ¿no? Y para mí es como lo más profundo, lo que me puede hacer reflexionar una obra. Ujú. gracias, que me encanta lo que me dices, muchas gracias. No, Isa. No, yo creo que también fue como, quiero volver a inventar otra cosa, ¿no? Lo que veía no me gustaba, quizá, ¿no? Había como una desilusión, ¿no? Yo creo que algo de eso había. Entonces, buscaba y decía que por dónde puedo ir, por dónde puedo ir, ¿no? Y empecé a entrar a ese mundo, ¿no? Luisana, Iliana, ojalá que nos volvamos a encontrar en otros contextos, quizás de una manera también eh, textual, ¿no? Creo que es interesante también pasar por ese medio. Eh, para mí sería un sueño volvernos a encontrar en otra situación y continuar hablando de estas cosas y de seguir viendo la evolución de tu trabajo, Luisana, en esta exposición o en la que sigue o de cualquier manera. Eh, aquí estamos, ¿no? Para hablar de tus sueños, de, de tus estados de conciencia, otros, ¿no? Que los que tenemos habitualmente durante el día. A mí me interesa como toda esa parte tuya. Del inconsciente y el valor que le das a ese estado mental que creo que es la respuesta para muchos problemas. ¿No? Como abrir la mente, dejarse llevar, como en tus pinturas, dejarse llevar. El sueño, el sueño yo creo que da muchas respuestas. Y, y sí, qué ganas de seguir viendo todas estas cosas.
Bueno, nada, muchas gracias, Ileana, por habernos reunido. Para mí fue un placer conocer a Ileana en el 2023. Conectamos muy rápido y siempre me impresionó como lo dinámica que es y lo rápida. En un segundo, no, me encanta trabajar contigo, Ileana. Espero que podamos seguir trabajando. Hemos hecho ya una exposición juntas también, que me encantó participar y ahora hemos podido conversar las tres juntas y también, Mariclau, a mí me encantó trabajar contigo, me fascina el texto que me escribiste, me resonó mucho, me resonó y me reconectó como con lados míos que yo misma a veces no reconozco, pero sí me doy cuenta cuando leí el texto que sí, tengo mucho interés en todo cómo tú ves mi pintura y me siento muy agradecida de haberlas conocido a las dos y compartir este Sí, momento juntas. Y sí, espero vernos pronto otra vez. Te esperamos acá, a este lado del charco, Iliana. sí, Gracias. Ya voy a... gracias. No, no, bueno, de verdad, feliz, es que estoy muy feliz, muy emocionada, porque no solo la posibilidad de reunirnos en distintos lugares tan distantes, y sobre todo para mí en este momento, pero lo que decía Luisana, o sea, el tema, para mí, una de las riquezas de, por ejemplo, en este medio, eh, el medio del arte, es, bueno, los afectos, ¿no? Estas amistades, no solo trabajar y construir, o sea, soñar o especular, inventar esa capacidad que uno tiene de, bueno, de ver hasta dónde llega, hasta dónde rema, pero los afectos, ¿no? El cariño que va quedando en el camino, eso, y esa familia escogida, esa familia que Mm, también surge este, de, bueno, de este mundo complejo, pero también como tan inmenso que es el arte y que nos permite tanto. Así que yo espero de verdad verlas pronto y como de Mariclau, que podamos hacer algo a través del texto, a través de otros medios, pero creo que pueden surgir cosas muy interesantes, muy chéveres en el futuro. Pero bueno, encantado. les mando muchos besos, de Gracias, verdad. Ileana, gracias, Susana. Muchas gracias. Voy a hacer una foto Gracias, aquí. hasta Adiós, pronto. Te veo el 19. Una fotico aquí, chichi. Ah. Y bueno, adiós, chicas. despídense. Y bueno, pronto escucharán este programa desde Tráfico Visual. Gracias. Gracias. Que estén Chao, bien. Ileana. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Tráfico Visual. Hoy compartimos una conversación luminosa y honesta con Luisana y Mariclau. Recuerden que pueden escuchar este y todos nuestros episodios en su plataforma favorita y no olviden seguir nuestras novedades en traficovisual.com. ¡Hasta pronto!